Alerta. 4 mentiras sobre la avena. No te dejes engañar. Mentira número 1. La avena es de fácil digestión y es adecuada para estómagos delicados. Es una gran mentira. Y he escuchado esto de personas que dicen ser tecnólogos de los alimentos y nutricionistas, y quiero prevenirte. La avena es un carbohidrato complejo que requiere de un sistema gastrointestinal fuerte para poder ser bien digerida, bien procesada y bien aprovechada correctamente para evitar así la mala digestión e inflamación. Cuando hay inflamación en los intestinos, es decir, colitis, no se debe de comer fibra, porque la fibra es un alimento no recomendable para personas con digestión débil. Todas las personas que he tratado con colitis me dicen, mi médico me recomendó comer avena y el resultado lo dice todo. Siguen con colitis y no se les quita la inflamación. Y se estarán preguntando, bueno, ¿y ahora a quién le voy a creer? Porque acabo de ver un tutorial donde dicen lo contrario. Te entiendo perfectamente, porque un día yo estuve en tu lugar. Yo estuve años padeciendo de colitis crónica y a mí ningún médico me dijo lo que tenía que hacer para que más nunca me diera colitis. Para librarme del sobrepeso ni de los problemas de salud que tenía. Ninguno te enseña eso. Lo que aprendí en la carrera de tecnología de los alimentos tampoco me fue suficiente para librarme ni de la colitis ni de todos los padecimientos y enfermedades crónicas que me han sido diagnosticadas desde niña. La mayoría de los médicos y nutriólogos tratan una enfermedad que ellos no sufren. No han experimentado en carne propia cómo se siente y qué alimentos empeoran o la mejoran de verdad. Porque ellos no padecen del síndrome de intestino irritable ni de lo que tú sí padeces. Solo te recomiendan lo que la medicina recomienda y pocos tienen pleno conocimiento del gran poder de la medicina natural para sanar. No todos los alergistas padecen de alergias. No todos los gastroenterólogos padecen del sistema digestivo. No todos los nefrólogos tienen problema en los riñones. No todos los neumólogos padecen de asma. Y si la tienen o la padecen, no todos saben eliminar la enfermedad y mucho menos sin tener que tomar fármacos. Porque para la medicina lo crónico no tiene cura. Y te dicen que si tienes que medicarte, y te dicen que sí tienes que medicarte para controlar la enfermedad, lo cual para mí, por mi experiencia propia, eso es totalmente inaceptable. Yo he padecido varias enfermedades y trastornos y estudié para curarme cada uno de ellos. Por eso, créeme y escucha mis recomendaciones. Yo no hago afirmaciones solo porque lo estudié, sino también porque lo viví, padecí, experimenté y resolví. Si tú tienes una salud delicada, cuidado con los tips generalizados. Si no padeces de nada, pues qué malestar te va a dar. Pero si tienes afecciones recurrentes, te puede salir caro. Por eso es que a unos sí les funcionan las recomendaciones en general y a otros no. Los tips generalizados no son ideales para personas que tienen una o varias enfermedades, mucho menos para quien padece de dolor crónico. Si padeces de alguna enfermedad y con todo lo que te han recomendado aún tienes síntomas y mala calidad de vida, es porque a ti no te están funcionando las recomendaciones que te han hecho y no son las mejores para ti. Podrán ser las mejores para otra persona, pero para ti no lo son. Cuando estás comiendo lo que de verdad tu cuerpo necesita, el bienestar que sientes tiene que ser general. Si no tienes bienestar general, entonces hay algo que estás haciendo mal. Yo estudié tecnología de los alimentos, pero no lo ejerzo. Soy experta en el control de la fibromialgia y del dolor crónico. Experta en el control del asma. Experta en nutrición y con vastos conocimientos en aromaterapia. Pero más que todo eso, fui paciente desde los 7 años de edad. Las recomendaciones que les hago no provienen solo de la teoría, provienen de mis propias experiencias. ¿Por qué? Porque yo estudié para sanarme a mí misma. Yo no estudié para ejercer una profesión. Yo no estudié para tratar enfermedades y dolencias que nunca he padecido.
A mí, los especialistas no me enseñaron lo que tenía que hacer para quitarme el asma, ni la colitis, ni la fibromialgia, ni todo lo demás que padecía. Eso lo tuve que descubrir yo. Y bueno, ahora se lo comparto a ustedes de manera gratuita porque veo las redes sociales minadas de falsa información e información incorrecta y los quiero ayudar de corazón. Por favor, compartan este video. Compartan para ayudar a todo el que lo necesite. Aquí se dice la verdad y se comparte lo que de verdad sí funciona. Quien te va a decir si de verdad funcionan o no mis consejos es tu propia salud. Eso te lo dice todo. Fíjense, si la avena no es de fácil digestión, como dicen algunos expertos, que a los 2 o 3 días de salir de terapia intensiva no es recomendable comer avena. Cuando tienes inflamación en los intestinos, la avena retrasa el proceso de recuperación. Hay personas que sufren de alergias por comer avena. Cuando tienes dispepsia, la avena puede empeorar los síntomas. Cuando tienes cólicos, la avena puede empeorar el malestar. Si tienes vómitos, la avena puede incrementar los vómitos. A los bebés, antes de darle avena, primero hay que esperar a que madure su sistema digestivo. Y si le das antes de tiempo este alimento, le puede provocar un trastorno digestivo al bebé. ¿Y por qué? Pues vuelvo y les repito. La avena es un carbohidrato complejo bien tolerado por las digestiones fuertes. Si tienes inflamación en el sistema digestivo, evita comer avena. Mientras tengas síntomas, no comas avena porque vas a estar siempre en un círculo vicioso. Los intestinos, cuando están inflamados, no están en óptimas condiciones para ejercer su función de manera óptima. Es como cuando tienes un esguince en el pie, pues no estás en óptimas condiciones para correr un maratón. Cuando te duele horrible una muela, no estás en óptimas condiciones para comer chicharrón. Cuando tienes disnea o asma, no estás en óptimas condiciones para bucear o cantar a la perfección. Asimismo sucede con la avena y los intestinos inflamados o las digestiones débiles y el metabolismo lento. Mentira número 2. La avena no se come cruda. Totalmente incierto. La avena sí se puede comer cruda, remojada previamente en agua por unos minutos, pero no es para todos. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma salud digestiva. Eso es un cuento de que la avena no se debe de comer cruda y que hay que cocinarla. Y ahí entramos en la gran mentira número 3. La avena se tiene que cocinar para poder aprovechar sus nutrientes. No es cierto. No es cierto que para consumir la avena hay que cocinarla. Para empezar, la cantidad de carbohidratos que hay en la avena varía cuando se cocina. La avena previamente hidratada en agua es más rica en fibra que en carbohidratos. Cuando la cocemos, es a la inversa. Disminuye la calidad de la fibra y aumenta la cantidad de carbohidrato. Por lo que si tienes sobrepeso, no querrás andar cocinando siempre la avena. Si eres de las personas que la digieres muy bien y no tienes sobrepeso, te recomiendo 2 cucharadas soperas de avena de grano entero, hidratadas en agua natural, de 5 a 7 minutos. La puedes consumir a diario. En tu desayuno está perfecto. Hay avenas que se ponen suave rápido, pero si la que tienes es de grano más duro, déjala remojar por unos 10 o 15 minutos. Terminado el tiempo de remojo, la cuelas y la puedes poner de topping en tus alimentos. Yo prefiero consumirla en el desayuno. Siento que la aprovecho mejor, me siento con más energía durante el día. Y recuerden, siempre y cuando no tengan inflamación en los intestinos, si están en plena crisis de colitis, no deben de consumir avena. Mentira número 4. La avena adelgaza. La avena es un alimento muy nutritivo, pero es de alto índice glucémico. Es un carbohidrato de buena calidad, pero sí sube de peso si la consumes a diario desproporcionadamente y varias veces al día. ¿A quién puede que no le suba de peso? Pues a las personas que siempre han sido delgadas, a quien se le dificulta ganar masa muscular o ganar peso fácilmente, quien tiene parásitos intestinales,
Hay personas que tienen parásitos intestinales y no lo saben y no suben de peso, al contrario, están bajando y bajando de peso y no pueden ganar masa muscular, no pueden ganar peso fácilmente, se les dificulta mucho y es porque tienen parásitos intestinales. ¿A quién puede que no le suba de peso la avena también? Pues a quien padece de hipertiroidismo y tiene un metabolismo superactivo. Por eso es que hay personas que la comen a diario y no les engordan. Pero si tú eres de las personas que engordas con facilidad y padeces de hipotiroidismo, de colitis, de mala digestión y metabolismo lento, sí te va a engordar si la consumes a diario desproporcionadamente y más si la consumes a diario más de una vez al día. Las personas que padecen de gastritis, de colitis, de enfermedad de Crohn y de acidez no toleran bien la avena cruda y muchas veces tampoco toleran bien la cocida porque tienen alteraciones en el sistema digestivo. Y si el motor del carro está dañado y está fallando, pues no pretendas salir de viaje en carretera porque te vas a quedar varado a medio camino. El día que logres restaurar tu sistema digestivo, vas a poder comer avena sin problemas. Que te lo digo yo que hasta la vomitaba porque no podía digerirla. Y ahora la como cruda sin problema alguno. En resumen, el problema no está en la avena, señoras y señores, sino en las condiciones de salud de tu sistema gastrointestinal, de tu metabolismo y en la tolerancia de tu sistema inmunológico. Por lo que no sigas las recomendaciones generalizadas por el bien de tu salud. En otros episodios seguiremos hablando de la avena y cómo beneficiarse de su consumo. Si te gusta el contenido del canal y crees que puede ser de utilidad para ti, déjame tus comentarios. Quisiera saber desde dónde me estás viendo, desde dónde me escuchas y te envío bendiciones y un gran abrazo. Gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Hasta la próxima.